Hoy tendrá lugar en Puerto Iguazú, Argentina, la cumbre de mandatarios del Mercosur, una instancia donde Uruguay volverá a marcar sus discrepancias con el funcionamiento comercial del bloque. Ayer, en la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, la primera de las 2 jornadas de esta cita, el canciller Francisco Bustillo adelantó buena parte de la postura que llevará este martes el presidente Luis Lacalle Pou. Hablando ante los ministros de Economía y Exterior de los países miembros del tratado, Bustillo aseguró que a esta organización le ganó el inmovilismo. Remarcó por un lado que el Mercosur no tiene acuerdos con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales del mundo y dijo, no tenemos progresos tangibles con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos. Al mismo tiempo, Bustillo le señaló a sus colegas que Uruguay y China siguen esperando por un estudio de factibilidad de todo el bloque sobre un posible acuerdo de libre comercio Pekín-Mercosur. Por otro lado, Bustillo cuestionó que persisten dificultades para asegurar un normal funcionamiento de los flujos comerciales intrabloque. Debemos reconocernos y procurar no lo que quisiéramos, sino lo que podemos realmente ser, dijo. Una zona de libre comercio, que en este caso yo he dado en llamar Zocosur, enfatizó el ministro. Después de la sesión y hablando en una rueda de prensa, Bustillo jugó un poco más fuerte todavía. A partir de la pregunta de un periodista, el ministro señaló que en algún momento Uruguay tendrá que plantearse su pertenencia al bloque en la condición de Estado fundacional, por ejemplo, pasar a ser un Estado asociado. ¿Se interpela a Uruguay incluso poder pasar a ser un Estado asociado del bloque? Bueno, esa es una decisión que, como el otro día lo manifestaba y creo que usted se hizo eco, en la Comisión Internacional del Senado, es algo que sin ninguna duda en algún momento Uruguay se tendrá que plantear. En cuanto a lo que es la pertenencia al bloque, ya sea para modificar el propio tratado fundacional o eventualmente plantearnos la posibilidad de dejar el Mercosur en su condición de Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado. Pero todas esas consideraciones, que obviamente siempre están arriba de la mesa, esa posibilidad, obviamente son temas que me trascienden, que trasciendan al canciller, será algo objeto de consideración eventualmente por todas las fuerzas políticas que integran el Uruguay. ¿Presenta contratiempos de lo jurídico? Bueno, hay estudios hechos al respecto, los caminos se pueden recorrer, simplemente insisto, lo más trascendente sería que exista la voluntad política. Vamos a explorar qué dejan estas primeras horas de la cumbre, qué repercusiones tienen esas declaraciones, esos comentarios acá dentro de Uruguay mismo. Les proponemos 2 enfoques en los próximos minutos, uno en la oposición, otro en el oficialismo. Primero estamos con el senador Daniel Cayani, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta. Senador Cayani, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto poder estar contigo y con la audiencia. ¿Cómo observó estos dichos del ministro Bustillo en el día de ayer? En primer lugar, ¿le sorprendieron? Bueno, yo creo que Uruguay a veces, sobre todo la política exterior de Uruguay últimamente, está pecando de un exceso de voluntarismo en algunas áreas, ¿no? Hay un exceso de declaraciones, de anuncios, y sobre todo una falta de concreción de resultados positivos, ¿no? Y creo que cuando esas 2 instancias cada vez se terminan ampliando más, creo que generan también expectativas negativas en el conjunto de la población, porque bueno, cuando hay una distancia muy fuerte entre lo que se dice y lo que se hace, o los resultados que se espera tener, creo que sin duda, por lo menos nos coloca en un panorama bastante complejo. Y bueno, creo que sin duda todavía estamos en una cumbre en desarrollo. Es decir, en realidad ayer fue la reunión del Consejo de Mercado Común, que le integran los cancilleres y los ministros de Economía, que dicho sea de paso, que falta de mayor nivel de política económica que tenemos, por lo menos en algunas áreas internacionales, porque en realidad se escucha poco a la ministra de Economía hablando sobre estos temas. Había otros ministros en algún momento que tenían un peso relativo mayor en estos temas, y creo que sin duda en estos temas necesitamos trabajo en conjunto y sobre todo una visión de largo plazo. A veces
Yo entiendo que las cumbres, últimamente las cumbres del Mercosur se han tomado como instancias de trabajo y sobre todo para pensar algunos temas con carácter más de agenda nacional y no tanto con una mirada un poco más constructiva, más allá de que... ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué quiso decir? Y bueno, creo que hay muchos discursos que más que para la propia cumbre se hacen para las propias agendas nacionales. O sea... Y que después cuando uno termina pasando el calderín para ver qué quedó de la pesca, no hay nada, ¿no? No hay ningún resultado. Entonces creo que eso también son situaciones complejas, porque a veces uno siente que se está jugando con fuego, porque esto puede también tener impactos después negativos en el relacionamiento, no solo en el bloque regional, que sin duda es importante, sino en la agenda bilateral que tiene el Uruguay con nuestros países y sobre todo con nuestros países vecinos, en el caso de Argentina y Brasil, y con importantes temas que tenemos en la agenda bilateral. No sé, yo espero que esto no tenga después algún impacto negativo en alguna negociación que tiene que hacer Uruguay por el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, o alguna concreción de algún obra binacional que se estaba también intentando hacer con Brasil, porque a veces también este tipo de posicionamientos quizás que no son prudentes, más allá que uno puede compartir en el sentido más genérico la necesidad de avance del bloque regional, también puede tener impactos en esas áreas que a veces uno siente que no hay como un claro, por lo menos, realidad y sobre todo interpretación de que esto puede suceder y que a veces también sucede. Pero a ver, ¿usted comparte el diagnóstico que plantea Bustillo a propósito de cómo está funcionando el Mercosur? Por ejemplo, no tiene acuerdos con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales del mundo, no hay progresos tangibles con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos. Eso, el inmovilismo, tal cual lo llama Bustillo, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que el Mercosur tiene un grado de rezago importante en la agenda comercial exterior, sin duda, y en la agenda interna del bloque regional, y eso es sin duda un motivo de preocupación para el Uruguay en general y también para los intereses regionales, y eso creo que es comparación regionales. Quizás el diagnóstico habría que ver después quiénes son los responsables o cuánto hay de responsabilidad en cada uno de los elencos gubernamentales sobre estos temas, pero bueno, sin duda creo que hay una necesidad de reafirmar un bloque regional que actúa, sobre todo por el mundo que se está viviendo e instalando cada vez con mayor precisión dentro de la incertidumbre que existe a nivel global. Creo que sin duda es necesario tener un bloque regional más fortalecido. Ahora, también es verdad que estamos en un momento del mundo donde el mundo no hace cola para firmar acuerdos internacionales, más bien todo lo contrario, hay como un retroceso de la globalización. Algunos hablan de un proceso de regionalización en algunos sectores de actividad. En Asia sin duda se está dando, con algunos tratados que se están dando a nivel liderados por China, en África también, en el propio Estados Unidos. En realidad, que a veces hay como algunos boletines que tiene el elenco gubernamental que son importantes de venderlos, pero que están como a contracorriente de lo que está sucediendo. Y creo que además la estrategia del gobierno ha sido una estrategia que ha tenido muy malos resultados en esa materia, sobre todo lo que se ha por lo menos propuesto de tratar de firmar acuerdos bilaterales por fuera del bloque regional, y que además termina encerrándose en un corral de ramas, porque en realidad si el bloque no avanza como el Uruguay espera, esa idea de abandonar el bloque regional o pasar a un estatus diferente es una situación que yo, la verdad que a mí me preocupa que se escuche de un canciller en una cumbre regional. Yo nunca... Enseguida quiero ir a eso, pero a propósito de la lentitud o directamente del bloqueo en el que el Mercosur se encuentra con algunas negociaciones críticas. Por un lado, Uruguay quería o intentaba un acuerdo bilateral con China, eso quedó en suspenso, se abrió la puerta a la eventualidad de un acuerdo Mercosur-China, recordemos la visita de Lula a Montevideo en el mes de enero. Bueno, en esa materia Bustillo le señaló a sus colegas ayer que Uruguay y China siguen esperando un estudio de factibilidad de todo el bloque sobre un posible acuerdo Pekín-Mercosur. O sea, en esa materia, en estos meses, el Mercosur no ha avanzado. ¿Qué dice sobre ese punto?
Sí, pero a ver, Uruguay ha tenido también errores importantes en materia de la dirección de la política exterior. Nosotros, cuando citamos al canciller varias veces de la Comisión de Asuntos Internacionales, le hemos planteado la necesidad de regionalizar algunas agendas de inserción comercial, entre ellas el relacionamiento con China, la necesidad de revitalizar un espacio muy importante que se había tenido a nivel de los vicecancilleres, tanto de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con el vicecanciller chino, de diálogo birregional. El Uruguay no hizo nada cuando tuvo la presidencia pro tempore para acercar al bloque regional con China, más bien todo lo contrario. Entonces creo que también a veces se señalan algunas problemáticas que tiene el bloque regional, pero cuando nos tocó asumir la presidencia pro tempore no hemos hecho absolutamente nada para tratar de acercar esas distancias que pueden existir, sobre todo con algunos países. En el caso de Paraguay no tiene relaciones diplomáticas, más allá que tiene sin duda un intercambio comercial indirecto con China. Bueno, y creo que también ahí hay por lo menos una responsabilidad mayor. Para empezar, la propia inserción internacional comercial de Uruguay en este gobierno ha tenido idas y vueltas, ¿no? Si empezamos con un canciller, como el caso de Ernesto Talvi, que tenía como prioridad cerrar el acuerdo con la Unión Europea, luego el canciller fue cesado en sus funciones en el medio de la cumbre, el Mercosur, que asumíamos la presidencia pro tempore, y luego eso fue cambiado por otra orientación de avanzar en un acuerdo comercial con China de manera bilateral, por fuera del bloque regional. Eso no ha tenido los resultados esperados, y ahora se coloca la responsabilidad en el bloque regional, cuando en realidad en ningún momento Uruguay hizo nada para que eso sucediera. Entonces creo que sin duda también ahí hay luces y sombras de parte de la propia gestión, tanto de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Ministerio de Relaciones Exteriores en este sentido, porque en realidad había una contradicción importante, ¿no? Al principio se dijo que necesitamos flexibilizar el bloque regional, después se dijo que en realidad no había que flexibilizar nada porque en realidad no había una resolución como la 32.0 que nos obligara, y por tanto podíamos negociar acuerdos bilaterales de manera unilateral sin tener el aval de los socios del bloque regional. Intentamos hacer eso y ninguno de los socios que quisimos ir a buscar nos dijo que teníamos que arreglar los papeles con el bloque regional. Entonces, sin duda acá hay también un cúmulo de desaciertos y por ello digo, exceso de voluntarismo que nos ha llevado a este corral de ramas que hoy se encuentra el gobierno, y que a mí me parece que en cierto sentido se está jugando con fuego, ¿no? Pero a ver, también habló Bustillo de las dificultades o de la, ¿cómo decirlo?, inoperancia en cuanto al tratado Mercosur-Unión Europea. Dijo: lamentamos que no hayamos podido estar a la altura de nuestras propuestas, expectativas y circunstancias. A comienzos de este semestre acordamos que la prioridad sería la Unión Europea, pero al terminar esta presidencia pro tempore de Argentina, constatamos que no hemos tenido ningún avance en la negociación. Habíamos acordado un cronograma de reuniones para todo el semestre entre las delegaciones del Mercosur y la Unión Europea, y no se pudo celebrar una sola de ellas. Sí, seguramente eso puede haber sucedido. Ahora también sabemos que cuando hubo una reunión bilateral de Uruguay con Brasil, aquí en Uruguay, Lula manifestó que su prioridad era cerrar un acuerdo con el bloque regional en este año, y sin duda eso iba a ser también bajado en el segundo semestre, donde en realidad tanto Brasil como España iban a tener al mismo tiempo la presidencia y el liderazgo tanto de la Unión Europea como del bloque regional. Por tanto, en realidad este es un tema que también se encuentra en trabajo y en transición, pero además también el Mercosur se encuentra en transición. Ayer o en estos días van a participar dos presidentes de esta cumbre, que seguramente a fin de este año ninguno de los dos va a estar. En el caso de Paraguay, Abdo Benítez es la última cumbre que va a tener, porque asume un nuevo presidente en Paraguay. En el caso de Argentina, va a haber elecciones en diciembre, y seguramente va a haber un cambio de presidente sin duda. Entonces creo que también hay que tener un panorama más realista sobre lo que sucede, y a veces tratar de cargar menos las tintas en algunos espacios que sin duda tienen que tener mayores resultados, pero me parece que hay que colocar una agenda positiva. Nosotros le planteamos como oposición al ministro la necesidad de que Uruguay quizás pudiera pensar tener un trabajo más menos grandilocuente en materia de anuncios, y quizás más incipiente en materia de resultados concretos, de avanzar en este diálogo con China a nivel del Mercosur, quizás pensar no en un gran acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo de alcance parcial, como ya tiene el Mercosur con India, y el propio Uruguay todavía no lo ha considerado, o el propio ministro todavía no lo han considerado. Creo que hay muchos temas para poner arriba de la mesa
más que solamente cuestionar quizás la falta de avance, que sin duda es necesario cuestionarla, pero me parece que hay que tener, sobre todo en materia de política exterior y sobre todo teniendo presente el papel que cumple Uruguay, una de cal y una de arena, es decir, poner señalar los problemas que tiene el Mercosur y también proponer, sin duda, una agenda positiva, porque eso me parece que también ha sido parte de la rica historia de nuestro país en ese sentido, y en eso hemos conseguido resultados importantes. Por algo tenemos un acuerdo de libre comercio con México, por algo tenemos un acuerdo de libre comercio con Chile, por algo también tenemos acuerdos que nos han permitido avanzar de manera bilateral, porque hemos tenido capacidad negociadora y también muy buenos resultados en ese sentido. Lamentablemente este gobierno ha tenido muy pocos resultados positivos en ese sentido y ha tenido muchos anuncios que sin duda nos han generado por lo menos impactos negativos en el relacionamiento bilateral y que creo que además puede tener impactos más complicados y eso también nos preocupa a nosotros. Para terminar, vuelvo al punto que usted introducía y yo le pedía dejáramos para el final. Esa declaración que hizo ayer el ministro Bustillo a propósito de que quizás Uruguay tenga que replantearse su forma de pertenencia al Mercosur. Dijo, ya sea para modificar el propio tratado fundacional o eventualmente pensar en la posibilidad de dejar el Mercosur como socio fundador y pasar a ser un Estado asociado. Es fuerte, ¿no?, pensar en esta alternativa, pero para usted creo que no es una sorpresa. El ministro manejó este comentario cuando estuvo en comisión hace pocos días, ¿no? Sí, en realidad se dijo al pasar en un momento que estábamos hablando sobre la situación del bloque regional y lo dejó como un pensamiento del ministro. Creo que realizar este tipo de declaración en el marco de una cumbre, creo que no fue adentro de la cumbre, sino fue en la medio de comunicación. O sea, no se hizo un planteo formal, espero, de parte de Uruguay en ese sentido, pero que además tiene connotaciones desde el punto de vista también de impactos económicos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿ustedes habían escuchado esta idea o esta posibilidad en comisión? ¿Cuál fue la reacción? Mucha preocupación y que se desarrolle nada más nada menos una declaración de este tipo en una cumbre del Mercosur sin ningún tipo de estudio de impacto económico que pueda tener para la economía uruguaya. Mire, las exportaciones en Uruguay hace un año que están decreciendo. Hace muy poco se conoció el estudio de Uruguay 21, 31% menos de exportaciones en junio comparado con junio del año pasado, y hay un rezago de casi un 20% en términos interanuales. Por tanto, creo que hay una situación compleja, la situación del tipo de cambio, la sequía, es decir, hay impactos importantes en la producción nacional. Hoy Brasil es nuestro principal socio comercial y sin duda ahí radica parte de las exportaciones que la industria láctea y sobre todo el sector lácteo hace a la región y al mundo y que tienen sin duda un impacto muy positivo porque pagamos un arancel cero para el ingreso de esos productos. Yo no sé si el gobierno ha hecho un estudio económico, de impacto económico, qué puede significar para el Uruguay cambiar de estatus o hacerlo de una manera poco amistosa con los socios regionales. Primero, no está claro cuál es el procedimiento. En el tratado no llega al establecimiento de la denuncia del tratado, pero no hay un cronograma para cómo se establece de pasar de un socio miembro, un socio fundacional del bloque regional a pasar a ser un Estado asociado, pero además también hay elementos que sin duda se pueden perder, porque en realidad nosotros al participar del propio bloque regional recibimos fondos de convergencia estructural, que sin duda son muy importantes para obras que hemos hecho, ni que hablar la interconexión energética con Brasil, algunas algunas carreteras importantes de nuestro país. Es decir, entonces creo que se perdería mucho más de lo que ganaríamos y creo que sin duda parece ser como otro manotazo de ahogado de este gobierno de que no ha tenido un resultado concreto en todas estas, por lo menos, grandes declaraciones que ha hecho en las cumbres y que sin duda me parece que son preocupantes, porque en realidad el Uruguay es un país serio, respetado, que siempre ha sido prudente y siempre ha sido, sobre todo, responsable, ha sido un fiel defensor de sus intereses nacionales, pero ha sido, por lo menos hemos tenido, en ese sentido, históricamente, los diferentes gobiernos que han pasado por la primera magistratura han tenido, sin duda, una presencia muy importante. Creo que no se puede tirar todo este prestigio que tiene Uruguay en ese sentido con declaraciones que no tienen ningún tipo de asidero, que no tienen ningún tipo de estudio previo y que sin duda si se estudian
generaría más preocupación, sobre todo en la producción nacional, más preocupación que hoy tiene en función de las problemáticas que está teniendo en el acceso a mercados, en la restricción que está habiendo en algunos mercados para el ingreso de algunas mercaderías y sin duda la situación internacional que se está viendo. Por lo tanto, creo que hay que tener más prudencia. El mundo que se viene es un mundo más incierto. Rusia, con la invasión que ha hecho Ucrania, está discutiendo si deja de pertenecer, entre las cosas, a la OMC, es decir, la Organización Mundial del Comercio. Hay cambios que se están dando en el plano comercial a nivel internacional que puede tener impactos en Uruguay más complejos, y creo que lo sensato hoy es ser más prudente, tratar de mejorar lo que tenemos sin perder lo que ya tenemos. Creo que eso es lo más importante y creo que es lo que el gobierno no ha podido todavía tener algún resultado en ese sentido, y creo que sobre todo hay que tratar de tener una agenda positiva y bueno, seguramente todo esto vamos a tener que tener sin duda una fuerza de trabajo muy importante para recomponer el relacionamiento bilateral que sin duda me preocupa y que sin duda puede tener impacto, ya digo, en el legado del canal de acceso al puerto de Montevideo, la profundización, en algunas obras binacionales. Yo espero que eso no suceda, pero bueno, a veces parece que el gobierno juega con fuego en ese sentido. Senador Daniel Cayani, del Frente Amplio MPP, le agradezco su participación esta mañana. Muchísimas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia.